Bueno, en esta mañana entonces no vamos a cubrir mucho porque el párrafo no es muy largo, así que vamos a tratar de definitivamente usar nuestra Biblia. Vamos a leer unos versos, queremos entender el concepto de lo que vamos a ver en el capítulo 1, párrafo 7. Esencialmente vamos a desglosar esto en 3 puntos sencillos. Número 1, la claridad de las Escrituras. Número 2, la accesibilidad de las verdades de salvación. Y vamos a ver el párrafo en breve. Y número 3, el papel de los medios ordinarios. Así que ese sería como que dice el bosquejo de esta mañana, lo que vamos a estar viendo. Ahora, entrando como que dice en el párrafo como tal, vamos entonces a leer. Hay unas cositas que pensé que iba, como que dice, a resaltar y creo que nos van a ayudar. Bueno, dice, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, igualmente evidentes para todos. Sin embargo, aquellas cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas, observadas para la salvación, están claramente expuestas y abiertas en alguna parte de la Escritura, que no solo los instruidos, aquí algo muy particular, que no solo los instruidos, sino también los no instruidos, con el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Qué pasa con eso? Pueden alcanzar una comprensión suficiente de ellas. Alguna de las preguntas que pudiéramos hacer es ¿qué significa suficiente? Bueno, si ven el contexto, estamos hablando de aquellas cosas que pueden ser conocidas, creídas y observadas para la salvación. Entendemos que eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana, así que esa comprensión suficiente no está hablando de una comprensión total. No está hablando de una comprensión exhaustiva, está hablando de una comprensión suficiente para poder entonces el Señor darnos lo que entendemos que es la salvación por medio de la fe. Entonces ese sería el párrafo que vamos a estar considerando y de nuevo decidí hacerlo obviamente en 3 puntos sencillos que nos pueda ayudar a mejor entender. Ahora, como tal, viendo este primer punto de la claridad de las Escrituras, la confesión reconoce que no todas las partes de la Escritura son igualmente claras para todos. Alguien pudiera decir, viste, yo por eso no creo la Biblia es escrita por hombres, eso es cierto también, eso no le quita. Pero esta parte es una donde es muy interesante observar esta idea, donde nos está diciendo que no todas las partes de la palabra de Dios, de la revelación especial, son igualmente claras. Ahora, ¿significa que no son claras? No. Lo que está hablando es que en la forma que la palabra de Dios tiene ciertos aspectos que son más sencillos, más claros, más directos. Hay otros que igualmente son claros, pero va a depender de una explicación. Y eso es muy importante entender. Continuamos. Sin embargo, afirma que las verdades esenciales necesarias para la salvación, aquí está el punto mío, están claramente presentadas y son ¿qué? Comprensibles. Así que no todo de la misma forma va a ser percibido. Yo creo que eso es lo que la Biblia nos está diciendo, igualmente para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un trasfondo diferente. Todos tenemos un nivel diferente de educación, todos tenemos una perspectiva que ha sido forjada en base a nuestra cultura, nuestra crianza, nuestro trasfondo, nuestro estado socioeconómico, en fin, hay un sinnúmero de cosas que pudiésemos entender. Pero lo que importa aquí es la segunda parte, donde nos está diciendo que estas mismas verdades que son esenciales y necesarias para el aspecto que es salvífico, lo más importante, Dios se ha asegurado que está claramente presentado y son comprensibles. Gloria a Dios por eso, porque entendemos que si no están claramente presentadas, en vez del intercambio de las palabras, pues eso no son comprensibles. Claro. Por eso hablaba con otra iglesia que estamos ayudando mientras ellos están escribiendo una constitución, y uno de los aspectos que nosotros estamos dando comentario es si una constitución de una iglesia no es clara, no es comprensible. Por ejemplo, una constitución de una iglesia debería ser escrita para que la persona tal vez menos educada que puede leer pueda comprender la idea de lo que tiene esa constitución, porque recuerde que si la constitución va a regir la filosofía de cómo una iglesia va a llevarse en su negocio, en sus estudios, en la membresía, en todos los aspectos de una iglesia, la persona más sencilla que puede leer debe de entender esos conceptos.
Y lo lindo es que la palabra de Dios ya tiene eso incluido dentro de la forma que Dios le ha revelado. Y por eso dice ahí que esas verdades esenciales necesarias para la salvación ya están claramente presentadas y Dios garantiza de que son comprensibles. Una de las cosas, hermano, que usted puede tener, hermana, gozo cuando ve la palabra de Dios, es que en los asuntos de más importancia es donde Dios más claramente, como quien dice, a la luz de lo que se dice la naturaleza. Eso es una expresión para decir que si la luz fuera naturaleza, la naturaleza alumbra todo, porque la naturaleza es el reflejo de la obra de Dios. La naturaleza nos muestra de que hay un Dios creador. Y entendemos que aquellas cosas que Dios ha determinado para que nosotros podamos abundar más en ellas, en los aspectos que Dios más en Cristo ha invertido, son las cosas más claras. Y le damos gracias a Dios por eso. Ahora, claro, hay ciertos textos que nos pueden ayudar a poder mejor entender esto. Mire conmigo lo que sería el Salmo 19, versículo 7. El Salmo 19, versículo 7, bueno, número uno, entendemos que tenemos un compendio de diferentes canciones, himnos. Usted sabe que los salmos, obviamente, es el himnario de Israel. Entendemos que los salmos es la forma donde no todos los salmos son escritos por David, obviamente, eso lo entendemos, pero hay muchos aspectos en los salmos que nosotros debemos de mirar para poder mejor entender no solamente cómo el hombre ve a Dios, sino cómo el hombre se ve a sí mismo, cómo el hombre ve la dificultad, cómo el hombre ve la adoración. Entendemos que esto es una parte muy importante. Dicho sea de paso, nosotros en una posición bautista reformada confesional entendemos que nosotros regimos nuestra alabanza a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como que dice en su totalidad, es lo que nos da claridad para cómo nosotros adoramos a Dios. El hombre nunca se le ha dado, ni se le va a dar el derecho, ni la autoridad de determinar cómo va a adorar a Dios. El hombre no puede crear, el hombre no puede fabricar cómo es que va a adorar a Dios. Dicho sea de paso, cuando estamos hablando del aspecto de la claridad, que sea comprensible, muchas personas adoran a Dios, hablando de esta idea de la adoración, ya que estamos viendo los salmos, adoran a Dios de una forma que no es bíblica, no porque la Biblia no es clara, pero bueno, la estudien. O ellos entienden que no, como la Biblia no me dice, bueno, en los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Ahí está claro que Dios. Entonces ven la Biblia y dice, como no hay un verso que no dice que podemos hacer las pantomimas y vuelvo y digo, mire, si usted quiere hacer eso en otro ámbito que no es la adoración, y usted quiere, qué sé yo, coger un himno, qué sé yo, después que no sea parte de la adoración de Dios, hágalo. Eso es problema suyo. ¿Verdad? Yo creo por lo menos en lo que son las artes. Dios mismo ha mostrado el poder creativo de lo que es como maestro creador. Lo vemos en toda la naturaleza, pero hay cosas que nosotros vamos a reírnos por la palabra de Dios. Amén. Si más tarde, de verdad, hacemos algo con los niños, no hay problema. Lo más probable tal vez no tome parte necesariamente del servicio, porque en el caso nuestro tenemos 1 hora y media. Y a veces por nosotros estamos detrás del reloj tratando de cubrir. Imagínense si añadimos otras cosas. Sería un poquito difícil. Así que nuestra adoración es regida por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Vamos entonces en lo que es Salmo 19, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Mire, la ley de Jehová es ¿qué? La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová no significa que a usted le guste, pero es perfecta. Amén. Algo puede ser perfecto y no gustarle. Algo puede ser perfecto y no atraerle la atención. Pero cuando hablamos de la claridad de las Escrituras, la ley de Jehová es perfecta. Otro aspecto de esto es entender que la ley de Jehová es la revelación del carácter de Dios. Por lo tanto, en la forma que Dios se revela su perfección, y la ley es el estándar más alto que demuestra el pensamiento y la naturaleza de Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace la ley? ¿Qué dice? Que convierte el alma. Esto es una expresión tan fascinante de pensar que algo que es tan bueno para condenar, mire qué interesante, hay una conexión aquí. Algo que se usa para condenar es lo mismo que Dios usa para convertir. Eso es interesante. Y tiene que únicamente ser la ley de Jehová, porque entendemos que aún la ley que nosotros tenemos en nuestro sistema judicial no hace eso. La ley judicial no convierte a nadie de nada.
La penalidad y reforzar la ley puede causar a una persona que pueda considerar reformar su forma de vivir por un sistema de corrección, pero una ley como tal no convierte a nadie, y menos el alma de alguien. Pero solamente la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces me da gracia porque esto es un aspecto poético. Continúa diciendo, el testimonio de Jehová es fiel. Entendemos que no solamente es la ley de Jehová, aquello que es inmovible, aquello que es claro, aquello que es objetivo, sino que entonces estamos viendo ahora que es el testimonio. La ley de Jehová es equivalente al testimonio de Jehová, y nos está diciendo que por cuanto Dios es perfecto, entendemos que Dios es fiel. Por lo tanto, el testimonio, la revelación especial de quién es Jehová es fiel y tiene efectos. Vimos que convierte el alma. Ahora mire conmigo, que hace ¿qué? Hace sabio al sencillo. Alguien diría, tal vez por ahí, ¿verdad? Hace sabio al bruto. Una expresión tal vez un poquito más brusca. ¿Por qué diría eso? Bueno, porque entiende que aquí el sencillo usualmente es una persona que obviamente no tiene mucho. Y usted dice, bueno, usted puede ser sencillo y ser rico. Sí, pero cuando estamos viendo la idea de la sencillez es de la persona en la forma que comprende las cosas. Entonces aquí entendemos que hay un contraste que el Espíritu Santo está haciendo en la mano del salmista, y está hablando de que la ley de Jehová es perfecta. Claro, entendemos. ¿Qué es lo que hace la ley de Jehová? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Fiel para qué? Bueno, que hace al sabio al sencillo. Entendemos que, hermano, hay una bendición de que hay personas que viven en una humildad extrema y hasta pobreza. Pero porque son sencillos no son sabios. Una cosa no es de la otra. Por aquí nos dice que el resultado de interactuar con la claridad de las Escrituras, que es lo que estamos viendo, perteniente a lo que es el testimonio y la ley de Jehová, dice que hace sabio al sencillo. Entonces está tomando que la persona en su punto tal vez de más reto, más bajo, puede ser sabia. El sabio no es la acumulación de la información que usted tiene, sino la habilidad de ejercer lo poco que se le ha dado. Y ese es el resultado de interactuar con la ley de Dios. Mire entonces también lo que es el Salmo 119. Y nos dice aquí entonces que la exposición, dice el salmista, de tus palabras alumbra. Hace entender a los que, a los simples. Interesante porque usualmente, no solamente en los salmos, pero en los proverbios, el simple, en muchas veces en lo que es el escrito, en su original, en el hebreo, en la poesía hebrea, el simple, en muchos casos, le voy a dar una imagen para que entienda cuando ve esa palabra y se acuerde. Es como cuando usted tiene la puerta, ese enganche. Usted cuelga la puerta y la puerta entonces tiene la habilidad de moverse. O para abrir o para cerrar, o para entrar o para salir. En muchos aspectos, en lo que es proverbios, esta palabra simple habla de una persona que puede entonces, como que dice, vacilar, dependiendo. O sea, porque una persona simple usualmente es una persona que no tiene mucho para estar estable, firme. Y mire lo que dice aquí, la exposición de tus palabras. En el contexto de lo que estamos viendo, que es la ley de Dios, el testimonio de Dios, hace entender, aún a la persona que menos estable está, Dios le da conocimiento, Dios le da entendimiento. Y eso es lo que estamos viendo en este primer punto cuando hablamos de la claridad de las Escrituras. Es importante entender que cuando el Señor decidió dar una revelación especial, Él lo ha hecho de tal forma de que la persona tal vez menos calificada, la persona menos entrenada, la persona que tal vez ni siquiera puede leer, pero esa persona, Dios apela a su conciencia, Dios apela a su entendimiento, porque recuerde que la palabra de Dios nos enseña, vamos a verlo más tarde cuando estudiamos la confesión, de que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, particularmente en lo que es su entendimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Y Dios siempre va a apelar a esa corte judicial que existe en el corazón, que es la conciencia que Dios le ha dado al hombre.
Por eso cuando decimos que el hombre ha sido creado en imagen de Dios, no estamos hablando netamente de todas las, ¿verdad?, la forma que nosotros pensamos a veces de los diferentes héroes o heroínas, ¿verdad? Uno piensa de los Fantásticos Cuatro, que la señora, el tipo se estira y ella se hace... O sea, nosotros a veces pensamos en nuestra ignorancia, a veces como niños, bueno, ¿qué significa ser en la imagen de Dios? Bueno, en este caso particular entendemos que el hombre ahora, desde la caída de Adán, entiende lo que es bueno y malo. Lo que el hombre nunca totalmente va, usted y yo tampoco vamos a entender en su totalidad hasta un momento dado, es lo que es la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios no solamente es algo que muestra la bondad de Dios, sino que la santidad de Dios es la única característica que nos hace totalmente separados de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros y nosotros no somos como Dios, aunque nosotros somos creados en su imagen y semejanza. Y aquí entonces entendemos que el simple puede entender las palabras y esas palabras alumbran en base a quién es Dios, y Dios se revela más claramente, más sencillamente en su palabra. Continuamos. Entonces, la claridad de las Escrituras significa que las doctrinas claves requeridas para la salvación pueden ser comprendidas por cualquier persona. Note, por cualquier persona, en cualquier lenguaje. Claro, asumiendo que cristianos que están hablando ese lenguaje y pueden compartir la palabra de Dios, esto es posible. Independientemente de su nivel educativo, a través del estudio diligente ¿de qué? De la Biblia. Entonces, el estudiar la palabra de Dios es estudiar la persona de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de la teología, nosotros entendemos que es el estudio de Dios. Ología es el estudio de... Teo es Dios, el estudio de la teología. En otras palabras, cuando nosotros estudiamos teología, estamos estudiando a Dios. Diferentes aspectos de teología. Está la teología propia, está diferentes aspectos, ¿verdad?, que uno puede ver cuando vemos el aspecto de la teología sistemática, dividida en diferentes categorías. Pero aquí cuando estamos hablando de este aspecto de la claridad de las Escrituras, es lindo y debe darnos mucho gozo entender de que cuando nosotros estamos pensando en cuáles son las claves, y mira ahí, requeridas para la salvación. Estamos hablando ahí de que si usted debería, qué sé yo, tener en otro tiempo, y no sé si todavía pasa, puede ser que en algunas partes del mundo pase, el aspecto legalista en la iglesia siempre ha existido, y aún más dentro de la iglesia hispana. Había muchas reliquias que hemos heredado de lo que es el catolicismo romano, donde dicen, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Entonces, donde la Biblia no habla, la gente habla. Yo me acuerdo de un momento donde tal vez aún dentro de las mujeres de cierta iglesia, usted no puede tener pollina, usted no puede hacer esto, usted no se puede poner un poquito de make-up, eso es pecado. Se lo lleva el diablo. Y no me hable de ir a la playa, peor todavía. Disciplina. O sea, unas cosas que la Biblia no es clara, pero por eso estoy haciendo el énfasis que aquellas doctrinas claves requeridas para ser salvo están claras. Y gloria a Dios que esas cosas, el más sencillo, el más simple, el menos educado, puede entenderlas por el poder del Espíritu Santo, manifiestas a través de la palabra y aplicadas por el Espíritu Santo. Así que entonces vamos a ver el segundo punto, que es la accesibilidad de las verdades de salvación. La confesión enseña que las verdades necesarias para la salvación son accesibles tanto para los instruidos como para los no instruidos. Volvemos al mismo concepto de que estamos viendo, como le había dicho, esta claridad de las Escrituras. Estamos hablando de no solamente la Escritura en sí, en su naturaleza es clara. Ahora estamos hablando de la accesibilidad a esa claridad. Hay personas que son educadas, tienen acceso. El que no es educado, tiene acceso, es lo que está diciendo aquí. Y esta accesibilidad se logra mediante el uso adecuado de medios ordinarios. Esto es una de las cosas que yo doy gloria a Dios. Porque hay personas, ¿verdad? Yo me recuerdo un momento, tal vez, que me convertí hiperespiritual en mi ignorancia. Y uno, ¿verdad?, piensa que no todo... Mire, si nosotros vivimos y estamos peleando una guerra espiritual, pero no todo lo que usted está haciendo es espiritual.
Y hay gente que le gusta vivir en esa zona, ¿verdad? No. Entonces ellos quieren caminar como que están en las nubes. ¿Usted me entiende? Como que, o sea, porque como yo me metí 3 horas de oración y yo no como hace una semana y lo que está es pálido y tiene el azúcar por el piso y cree que tiene ciertos aspectos, manifestaciones espirituales. No, hermano, cómase algo. O sea, y abra los ojos, dice el hermano Guido. Entonces, esta accesibilidad se logra, mire, mediante el uso adecuado, o sea, hay un aspecto correcto de hacerlo, pero en medios ordinarios. Y aquí es donde muchas personas tienen problemas. Se crían en un lugar, en un contexto religioso, tal vez subevangélico, si no es bíblico, donde creen y se les enseñaron ciertas cosas, y cuando entonces Dios les presenta la palabra de Dios, el evangelio es claro, y ellos dicen, pero no, es que no puede ser así de sencillo. O sea, usted me está diciendo que lo único que yo tengo que hacer para servir al Señor es leer mi Biblia, fielmente buscar tener comunión con Dios, orar, venir a la iglesia, estar con los hermanos, participar de la Santa Cena, que es un medio de gracia. Eso es lo único. Bueno, eso dice la Biblia. No, ahí falta más, ahí falta algo más, porque yo estoy acostumbrado a estar 7 días en la iglesia. Pues gloria a Dios, que te he ido los 7 días a la iglesia. Qué bendición, ¿verdad? Ir a la iglesia, bueno, pues que puede, si la iglesia lo puede hacer, pues amén. También nosotros, nuestro itinerario, nuestra costumbre aquí en el tabernáculo, no lo hacemos por razones que son claras de trabajo, ¿verdad? Hay aspectos que queremos rendir, entendemos, la Biblia no nos manda, ¿verdad? Parte del día del Señor, que es hoy, a necesariamente asemblarnos. Entendemos que en la semana lo hacemos con los hombres y las mujeres, oración, porque entendemos que es un medio de gracia. Pero en realidad, si una persona no pudiese, porque tiene que literalmente proveer y trabajar, nadie va a decir, usted está en pecado. Si es que tiene que hacerlo. La diferencia, están los que tienen y los que no quieren. Y se hacen que tienen. Es un misterio en la iglesia, siempre va a existir. Pero en este caso, note cómo leer, predicar y estudiar ¿qué? La Biblia. Continuamos entonces leyendo porque estos versos nos van a ayudar. 2 de Pedro 3:16. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Difíciles no significa que no se entienden, sino que echarle un poquito más de, dice el mexicano, echarle ganas. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, cuando estamos hablando de la accesibilidad de la verdad de salvación, el problema no es que no son accesibles. El problema es que hay personas que tienen acceso a la Biblia y no hacen lo que tienen que hacer con ella correctamente. Y aquí está hablando de esas personas que lo que están haciendo es que tuercen, doblan. Hermano, ¿y por qué alguien haría eso con la Biblia? Bueno, porque lo más probable es que están tratando de manipular a otra persona o de justificar su conciencia. Usualmente acá hay uno de esos dos bandos. O yo quiero usar la Biblia para que tú hagas algo que yo quiero, porque yo quiero controlarte. Yo tengo el estándar de santidad. Usted no tiene estándar de santidad. La Biblia tiene el estándar de santidad. La Biblia es el estándar de la santidad de Dios. Pero entonces está el aspecto que hay personas que quieren limpiar sus conciencias. Entonces yo dice, fíjate, para mí yo creo que no es así. Para mí es así. Entonces cogen la Biblia y como Satanás la tuerce, para entonces poder quitar peso de su conciencia. ¿Ves? Esa persona va a estar, como que dice, se está vacunando en contra de la eficiencia de la palabra con sus ideas locas, que no son bíblicas. O sea, ese es el problema. Y cuando hablamos de la accesibilidad de las verdades de salvación, aún el Pedro está diciendo, mira, hay cosas difíciles. Hay cosas que Pablo dice que me explotan la cabeza, me tienen mal, tengo que pensar mucho tiempo. Y recuerde que recuerde el contexto de Pedro es un pescador. Y el Pedro que está escribiendo ahora no es el mismo que estaba caminando con Jesús. Es el mismo, pero no es el mismo de acá y acá. Ha madurado. Y el Pedro maduro ahora dice, hay cosas que eran bien difíciles entonces ahora pues las entiendo. ¿Por qué? Porque son los medios ordinarios. O sea, esto es para el más que sabe y para el que menos sabe. Igual todos se encuentran en Cristo y Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a poder recibir ese entendimiento y aplicar nuestra vida. Margarita. Del
Desde Adán y Eva comenzó esto, cuando la serpiente malinterpretó, bueno, Sí, malinterpretó la palabra de Eva y Eva cayó. la meta siempre ha sido el que tuerce la escritura y no es un hijo de Dios, porque lamentablemente yo no creo que un cristiano a propósito la va a torcer. A veces donde te dice un disparate y pues la torció, pero no creo que es intencionalmente. Pero el que no es hijo de Dios y la tuerce es sencillamente es un descendiente de Satanás en su naturaleza. Cristo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque si ustedes me creyeran, ustedes entonces harían lo que yo digo. Si ustedes me creyeran, harían lo que decía Abraham y los patriarcas. Ustedes no son hijos de Dios. Por eso es que ustedes odian la verdad. El que ama la verdad es hijo de Dios. El que ama la mentira es hijo del diablo. Y esas son las personas que tuercen la palabra. Y de ahí viene el legalismo. Este es un extremo legalismo. Entonces está el liberalismo. Por acá, en el otro lado. Que quieren sacar razones para vivir como les da la gana. Los dos quieren buscar una razón para manipular la Biblia y justificar su conciencia. Entonces, ese aspecto de este verso. Mira el otro, Hechos de los Apóstoles 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban ¿en qué? En Tesalónica. ¿Por qué? Bueno, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira el contraste. Están los que no son indoctos, que cogen la Biblia y la tuercen. Ya usted nota, de acuerdo a su actitud y acercamiento a la Biblia, lo que tienen es malicia. No vienen con cosas buenas. Por eso cuando usted escucha a falsos maestros, por más espirituales, por más gloria a Dios, aleluya, que le digan, por más zapatazos que den en el piso, ¿verdad? Y crean que tienen el Espíritu Santo. Yo no sé cuáles personas que tienen otros tics, ¿verdad? El asunto es si lo que están diciendo no es gritando o no, es si está de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Amén. O sea, el temperamento y el carácter de alguien no hace la palabra de Dios eficaz. Es Dios en su carácter, por medio de esa predicación o enseñanza, el Espíritu Santo la hace eficaz. Que es importante entender que cuando hablamos de la accesibilidad de las verdades, estos hermanos que estamos viendo aquí eran más nobles. Los bereanos son de Berea. ¿Por qué eran más nobles? Bueno, porque ellos tenían una accesibilidad a la palabra y lo hacían con gozo. Dice ahí, mire, que recibían la palabra con toda solicitud. Es interesante, nosotros hablamos de solicitar, por ejemplo en español, de pedir, de indagar. Y mira aquí entonces dice que ellos recibieron la palabra con total solicitud. Es como recibir algo al mismo tiempo pedirlo, no llega más rápido. Esa es la actitud de ellos. ¿Por qué? Porque ellos aman la palabra y por eso es que dice escudriñando cada día ¿qué? Las escrituras. ¿Por qué escudriñaban? Porque entendían que es por medio de ese acto, obviamente que es ordinario, que nosotros conocemos y entendemos la palabra de Dios y es por medio de esa interacción de la escritura que el Señor nos hace más y más a su imagen y semejanza. Entonces, todo cristiano debe de interactuar con las escrituras regularmente y usar los recursos disponibles, como comentarios, sermones y estudios bíblicos, para obtener una comprensión más que profunda de las verdades de la salvación. ¿Por qué profunda? Bueno, nosotros usamos ese término porque tenemos que queremos no quedarnos a un nivel ralito, ¿verdad? Por encimita, superficial. Queremos profundizar. Cuando hablamos de profundizar, hablamos también de un sinónimo que son las raíces. Mientras más profundas son las raíces, mejor ajustado está ese árbol, esa palma. Entonces la profundidad que nosotros tenemos en la palabra de Dios no es una profundidad solamente de un concepto teológico, doctrinal, no, es una profundidad en Dios. Y eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de la accesibilidad de las verdades. Continuamos. Número 3, el papel de los medios ordinarios. La confesión subraya la necesidad de usar medios ordinarios para alcanzar una comprensión suficiente de las verdades de la salvación. Esto incluye leer, esta es la parte que mucha gente no le gusta. Y en un mundo donde todo es swipe, para arriba, para el lado, para arriba, para el lado. La gente no lee. La gente no lee. Hermano, la gente no lee. No les gusta leer, pero una de las cosas que nosotros debemos de aprender es leer. Por eso dice comprensión suficiente de las verdades de la salvación.
usar los medios ordinarios. Esto incluye leer las escrituras, escuchar sermones y participar en adoración y en el estudio comunitario. Entonces, ¿qué significa? Bueno, nosotros tenemos que tomar ventaja de todo lo que Dios nos ha dado. Es en nosotros ejercitándonos en todas estas cositas que ustedes... Ay, hermano, pero es que yo no entiendo cómo eso va a afectar mi vida. Yo tengo que hacer algo bien agresivo para Dios. Bueno, usted haga lo que usted tiene que es agresivo. Yo estoy tratando de ayudar a entender que no es su agresión lo que le da más profundidad en el Señor. Es su comprensión de lo que Dios le ha llamado a usted a hacer. Usted puede entender, usted puede interpretar, no, es que yo voy a ser más agresivo. Bueno, ¿de qué vale ser agresivo? Usted no ha entendido. Usted puede ser agresivo y no tener la naturaleza o la actitud correcta de acercarse a la palabra de Dios. En su mente su agresión va a ayudarle a mejor entender, va a ayudar a mejor aplicar. Eso no es cierto. El necio. Exactamente, el necio, el simple, el sencillo. ¿Se acuerda de la puerta? El sencillo viene para allá y viene para acá. Dios no nos llamó a ser de esa forma. Por eso entendemos que hay diferentes formas y medios ordinarios. La palabra, sermones, participar en la adoración, el domingo, el día del Señor, donde nos reunimos. Eso es muy importante. Mire estos últimos dos versos para sostener esta idea del papel de los medios ordinarios. Según Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice, y que desde la niñez, a Pablo hablándole, ¿verdad?, a su hijo espiritual, ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque su mamá y su abuelita le enseñaron, lo que está diciendo aquí. Las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Note esa expresión. Las cuales te pueden hacer. No te van a hacer, te pueden hacer. Si tú te acercas al Señor en humildad, con deseos de conocerle, de amarle, de servirle, dice, esta sabiduría de la palabra te pueden hacer sabio. ¿Para qué? No es tampoco lo que te dé la gana. Bueno, la Biblia no es un libro para usted hacer lo que usted quiere. La Biblia es un libro que nos ayuda a entender esta historia de la reconciliación, de la creación de Dios por medio de Jesucristo al Padre. Este aspecto redentivo, vemos que aquí nos está diciendo que estas cosas te pueden hacer sabio, con el propósito para la salvación es único y es por la ¿qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Hay tres aspectos ahí que usted tiene que ver y puede estudiar más tarde. Continúa. Ahora este verso todos lo conocemos, toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Viene de adentro de Dios. Hermano, pero Dios no tiene parte. Sí, yo sé, yo entiendo que Dios no tiene parte, Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Dios Padre es Espíritu. Obviamente, Dios Hijo, pues sí tiene cuerpo, lo entendemos, la Biblia nos dice. Pero hablando aquí de que cuando Dios entonces está exhalando esta inspiración, ahora Pablo está diciendo a Timoteo, esta escritura que viene de dentro de Dios tiene una utilidad en particular. Hablando de los medios ordinarios. ¿Cuál es uno de ellos? Bueno, enseñar, redarguir, corregir, e instruir en justicia. Las cosas que nadie quiere que aparezca en un sermón. O sea, nadie quiere, bueno, la enseñanza no hay problema. Eso no ofende a nadie. Yo puedo aprender. Pero no me vengas a redarguir, no me vengas a corregir, y menos venga a exigirme justicia. Porque eso implica que no estoy siendo justo. En nuestra naturaleza. Pero estos son los medios ordinarios. Versículo 17. ¿Por qué Dios ha instituido la revelación? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Ay, hermano, por eso es imposible. Usted no está entendiendo el lenguaje. Está hablando de maduro. El hombre que es perfecto, la mujer que es perfecta, es una mujer madura que muestra el resultado de la palabra de Dios en su vida, siendo hechos a la imagen de Cristo. Y dice, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Dios quiere que usted y yo estemos preparados para hacer lo que Él nos llama a hacer. Y por último, hablando esto del papel de los medios ordinarios, hablando de la palabra de Dios de nuevo, que es el tema central que estamos viendo hoy, mire esto conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo se lo he repetido otras veces y se lo voy a seguir repitiendo para que usted siempre lo tenga ahí en su mente, que la palabra de Dios es esto para usted en el caminar de un mundo oscuro. Esa es la validez del texto. Y note que hay dos palabras ahí que hay que ver, y no voy a expandir mucho, pero entienda, una lámpara
Es lo que usted realmente tiene, su teléfono la prende, ¿verdad? La lucecita, usted camina, si está de noche en su casa, no tiene luz, usted prende su luz. Eso está hablando que es una lámpara, algo del aquí, del ya. Y la palabra de Dios está diciendo el salmista de que tiene la habilidad de alumbrar donde están mis pies. Nos está dando localidad, ¿verdad? Respecto de cómo es que alumbra esta lámpara. La lámpara alumbra mis pies. Es suficiente para ver a dónde estoy. Pero no solamente funciona la palabra de esa forma. Ahora entonces usa otra palabra que es lumbrera. Una lumbrera es mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más efectivo. Es lo que llaman, por ejemplo, usted va a Home Depot y estoy buscando un floodlight, dicen. Esas luces grandes que cuando usted camina al lado de la casa, así lo deja ciego. Usted puede no decir que tiene que estar tocando a ver si... Eso es una lumbrera. Es más, aún esta palabra lumbrera, en diferentes partes de la Biblia puede hablar de lo que es el sol, ¿verdad? La máxima lumbrera que Dios ha puesto en el cielo y alumbra. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de lo que es la palabra de Dios y estamos hablando del papel de los medios ordinarios, la palabra de Dios es útil para darle luz en el aquí, pero en el más allá. Amén. Y si usted no está con ella, usted se va a perder. Bueno, Guido. Podría decir también que lumbrera es una luz que se mueve. También. Un faro. Que a donde vamos, va con nosotros. Correcto. O si, por ejemplo, fuéramos a verlo de una perspectiva de, como dice hermana Mayra, un faro, esto obviamente siempre lo han usado en el aspecto marítimo, y usted puede ver esa lumbrera de lejos, que te dice, está cerca, está cerca. O sea, hay muchas formas de aplicar esto. Pero el punto que es claro es que la palabra de Dios es lo que nos ayuda a entender no solamente dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Amén. Eso es muy importante nosotros ver. Así que recordemos la importancia de interactuar, hermanos, regularmente con la Biblia. Y el ministerio de enseñanza de la iglesia como medios a través de los cuales Dios imparte entendimiento y sabiduría sobre la salvación. Nosotros vamos a interactuar con la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios. Si está en su automóvil, puede poner YouTube, leer la Biblia, está la Biblia dramatizada. Mira, está la Biblia timaril, de todos los sabores, todos los colores de la Biblia. Si la quiere con acento cubano, la quiere colombiano, es que hay todo tipo de Biblia. ¿Cuántos tipos de Biblia de estudio no existen? Biblia de estudio de mujeres, Biblia de estudio de hombres, Biblia de estudio de niños, Biblia de estudio de veteranos del Army. Hay de todo tipo de Biblia. Creo que Trump sacó una también. Imagínense, al mundo que estamos hoy, ¿verdad? Biblia colorada, azul, de cuero, de piel, de plástico, a prueba de agua. Bueno, la Biblia existe en diferentes formas. ¡Gloria a Dios! Amén. La meta es que la usemos correctamente. Así que leemos de nuevo para que podamos repasar y concluimos. No todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni igualmente evidentes para todos. Sin embargo, aquellas cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas y observadas para la salvación, están claramente expuestas y abiertas en alguna parte de la Escritura que no solo los instruidos, sino también los no instruidos, con el uso adecuado de los medios ordinarios, pueden alcanzar una comprensión suficiente. Eso es algo muy importante. Es lo que Dios entiende que es suficiente para una persona alcanzar la salvación. Lo que es suficiente para usted, cuando el Señor le abre los ojos y ver su pecado y ver a Cristo, no es lo mismo que le toma a otro. Hay que tener esa paciencia y entendimiento. Así que, hermano, la semana que viene, termino esta conclusión, vamos a estar viendo el párrafo número 8, pero concluyo. Es necesario recordar entonces que aunque no toda la Escritura es igualmente clara, no es que no es clara, está hablando de percepción, no es clara para todo el mundo de la misma forma. Las verdades esenciales para la salvación son accesibles para todos a través del estudio diligente y el uso de medios ordinarios. Entonces el llamado a nosotros es que busquemos oportunidades para interactuar activamente con las Escrituras y confiar en el Espíritu Santo para obtener ¿qué? Entendimiento. Usted ha visto cuando nosotros estamos estudiando en Efesios que Pablo ora. Y dice, yo oro para que ustedes crezcan en su entendimiento y sabiduría.
Pablo siempre está hablando de esa forma, porque el que facilita eso es Dios, Amén. a través de los medios ordinarios. Así que próxima semana, capítulo 1, estaremos entonces viendo el párrafo 8. Vamos a orar y así continuamos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la instrucción. Señor, ayúdanos a continuar a valorar tu palabra. Gracias porque ella nos alumbra, ella nos dirige, ella nos recuerda, ella nos apunta, Señor, sobre todas las cosas a Cristo. Bendice nuestro tiempo en este día, ayúdanos a prepararnos mientras continuamos en breve nuestra adoración. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.